y no solamente ya una vez obtenida la autorización, no solamente eso, sino también el poder llevar a cabo la implementación, porque hay que garantizar a la autoridad el poder contar con herramientas tecnológicas. El reconocimiento facial, huellas dactilares son considerados datos sensibles que están a nuestro alcance, a nuestra disposición, pero pues hay que tener los elementos necesarios para resguardarlo. Entonces, sin duda estoy fomentando la inclusión, pero también no dejemos de lado pues algunos sectores incluso más vulnerables que pues difícilmente podrán tener acceso a estos medios digitales, ¿no? Bienvenidos al programa Mundo FinTech en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Yo soy Octavio Botella y hoy vamos a platicar con Rosario Domínguez Luna, gerente de cumplimiento en Confío. Por favor, suscríbete al canal y no te pierdas el programa de hoy, porque hablaremos de cuáles son los retos y los riesgos del onboarding digital. Y bueno, por supuesto, bienvenida Rosario, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Hola Octavio, muchas gracias. Con mucho gusto. Rosario, permíteme decir o platicarle un poquito a la audiencia quién es Rosario. Sé que eres licenciada en Derecho y estás certificada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores en prevención de lavado de dinero, por segunda vez además, ¿no? Estás capacitada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto por el ITAM como por la Universidad de Anáhuac. Y además tienes más de 8 años de experiencia en el sector financiero en áreas legales y de cumplimiento. Has sido oficial de cumplimiento en el sector SOFOM y desde hace 3 años eres gerente de cumplimiento en Confío. Muchas gracias por compartir tu conocimiento del mercado para el mercado y bienvenida, Rosario. Muchísimas gracias Octavio nuevamente y gracias por la presentación. Con Con mucho mucho gusto. gusto. Bueno, Rosario, si te parece bien, me gustaría dar un contexto para esta plática. Y para ello, me gustaría preguntarte si nos puedes establecer qué es el onboarding digital, por favor. Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, pues onboarding digital es un tema que hemos escuchado mucho, hemos leído artículos periodísticos sobre qué es el onboarding digital. Y es un tema pues vamos, de novedad para las instituciones del sector financiero, pues también para la autoridad. Pero bueno, ¿en qué consiste? Básicamente el onboarding digital es un proceso que permite identificar a un solicitante o a un cliente de una entidad financiera por medio de la tecnología a través de medios digitales. Este cliente va a solicitar un producto financiero y bueno, ya sea de crédito, ya sea una cuenta bancaria, etcétera. Y bueno, ¿cómo ocurre esta identificación digital o tecnológica del cliente o del solicitante? Va a ser a través de mecanismos que permiten la verificación biométrica, facial sobre todo, y también a través de una prueba de vida. Hay, bueno, es toda una serie un proceso que se compone de varias etapas y que, bueno, la autoridad nos ha permitido a través de la regulación desde hace ya algunos años, se ha venido modificando, pero bueno, al final se trata como lo comenté, de este proceso, ¿no? A grandes rasgos. Es decir, que cualquier persona que quiera, por ejemplo, abrir una cuenta, lo puede hacer sin necesidad de ir a una sucursal o ir físicamente, ¿cierto? Correcto, en efecto, justamente esta es la finalidad del onboarding digital, ¿no? El poder facilitar, tú sabes que con el tema de la pandemia, pues justamente las entidades financieras tuvieron que reducir el aforo en las sucursales, incluso a lo mejor verse en la necesidad de tener que cerrar algunas sucursales por este tema. Entonces, es de alguna manera una facilidad administrativa también que la autoridad proporcionó para justamente cambiar del modo presencial al modo no presencial. Una persona puede acudir a través de medios digitales, puede ser identificada por esta institución financiera sin necesidad de acudir a una sucursal, de acudir físicamente y de tener de cara pues al asesor o al ejecutivo de la entidad financiera. Por supuesto, y me imagino que en el camino hubo que superar diferentes retos, ¿no? Para lograrlo.
Como bien dices, la pandemia pues nos detonó o nos reactivó, nos activó más todo lo que tuvo que ver con tecnología sobre todo. Pero en la actualidad, Rosario, ¿cuáles consideras que son los principales retos a los que se enfrenta una entidad financiera, un intermediario, con la implementación justamente del onboarding digital? Bueno, pues antes de poder implementarlo, una entidad financiera tiene que acudir a la autoridad, tiene que presentar una autorización ante la autoridad. La autoridad como entidad financiera nos lo tiene que autorizar. Entonces, de los retos más importantes, pues justamente es llegar a tener ese formato, ese oficio de autorización por parte de la autoridad. Y en el camino nos vamos encontrando con otros obstáculos, ¿no? El poder tener un convenio con las instituciones, con las autoridades que proveen la verificación facial o dactilar, como el INE o Relaciones Exteriores. El llevar esos convenios o lograr la celebración de esos convenios tampoco es tarea sencilla para las entidades financieras. Y no solamente ya una vez obtenida la autorización, no solamente eso, sino también el poder llevar a cabo la implementación, porque hay que garantizar a la autoridad el poder contar con herramientas tecnológicas, con, pues justamente cuidar toda la parte de seguridad de la información, de poder tener la capacidad administrativa, tecnológica, financiera, de cubrir con todos estos requerimientos que nos pide la autoridad. Entonces, los retos realmente son muchos, eh, el proceso es largo, no es un proceso muy sencillo, no es como que una institución financiera el día de mañana ya quiera hacer un boarding digital y así lo lanza el público, ¿no? Siempre hay que contar con esta autorización de la autoridad o en su caso también puede ser un aviso cuando haya pues un umbral de por medio, ¿no? Que igual ahorita lo podemos platicar, pero bueno, puede ser mediante un aviso o mediante una autorización. Y entonces, pues en todo esto también hay que tener intermediarios para poder o desarrollar, la entidad tiene que desarrollar la tecnología necesaria para justamente poder realizar pruebas de vida, para poder asegurarse que esa prueba de vida cumple con los requisitos, con el estándar, ¿no? Entonces, la verdad es que los retos son muchísimos para una entidad financiera, sobre todo para las entidades financieras pequeñas, he de decir. De hecho, aprovechando que estás hablando justo de la autoridad, eh, ¿cuál es tu opinión en cuanto a que la regulación actual pueda resultar flexible para entidades financieras que implementen el onboarding? ¿En dónde estamos ahí? Bueno, pues en mi opinión, me parece que se ha flexibilizado, se ha modificado, porque en un inicio la regulación solicitaba una videollamada, por ejemplo, en tiempo real, ¿no? Ok. Únicamente era para personas físicas. Actualmente la regulación ya se extendió también para personas morales. Mm. Ya prevé o sea, tiene esta ampliación, lo cual para mí, sí, o como entidad financiera, sí representa como esa flexibilidad, ¿no? Que buscamos de la autoridad. Como te Claro. comentaba también, buscaba que fuera una videollamada en tiempo real, lo cual, pues, realmente hacía que también hacia las entidades financieras también se necesitara personal que estuviera atendiendo en ese momento a los clientes, ¿no? En una comunicación justamente en tiempo real. Ahora me parece que se ha venido flexibilizando un poquito, le han dado un tinte distinto y entonces también para nosotros como entidades financieras pues también hay otras posibilidades, lo que te mencionaba de los umbrales. Anteriormente era un umbral cerrado para 60,000 UDIs para persona física. Actualmente tenemos un umbral de 30,000 UDIs, que son aproximadamente 200,000 pesos, en los cuales se puede dar aviso únicamente a la autoridad en lugar de pues hacer todo este trámite de solicitar la autorización. Entonces, en ese sentido creo que se han venido flexibilizando, sí, sí ha habido un poco más con el tiempo, yo creo también, probablemente por las solicitudes que han llegado a las autoridades, me parece que se ha venido flexibilizando, pero sí también en un inicio como entidades financieras pequeñas considerábamos que este tema del onboarding digital beneficiaba quizá más o estaba un poco más apto para grandes competidores, ¿no? No así para las entidades financieras pequeñas. Ahora ya lo vemos, considero un poco más flexible y me parece que también en el camino se va a ir modificando aún más, ¿no? La autoridad también va a ir viendo, pues vamos aprendiendo de la mano, esa es la realidad.
con la implementación de varias entidades en onboarding digital, me parece también que con la visita de las autoridades en el futuro, pues eso va a ayudar a que la regulación vaya mutando, como lo ha venido haciendo en otros temas, pero y sin duda, esperemos, sea mucho más flexible y no sea al revés, o sea, como que se vaya poniendo cada vez más trabas. Además, es importante también señalar que quienes obtuvimos la autorización de manera previa, ahorita, bueno, hay que alcanzar a la regulación, ¿no? Porque si somos una entidad financiera que obtuvo una autorización antes de las reformas del año pasado, donde se incorporaron a las personas morales, bueno, pues no basta con esa autorización, ¿no? Hay que presentar nuevamente el alcance para que nos autoricen ahora para las personas morales. Y tenemos un plazo de un año, entonces, bueno, el tiempo creo que ahí sí es justo, no es tanto el tiempo que tenemos, pero bueno, hay que considerarlo, ¿no? Por lo que entiendo, del aprendizaje que se ha tenido, se va evolucionando, porque al final la regulación pues está viva, ¿no? Constantemente está teniendo modificaciones y bueno, como dices, ojalá sea para el bien del mercado, ¿no? Del consumidor también. Eh, en la actualidad, un tema recurrente en las conversaciones, pues es la sustentabilidad, ¿no? Y en cuanto a la inclusión financiera, no sé si nos puedas abordar un poquito. ¿Consideras que el onboarding digital fomenta la inclusión financiera? ¿Ayuda? Yo creo que sí, sin duda. O sea, sí hay formas de incluir, incorporar a nuevos clientes al mercado, esta forma de identificación no presencial, al onboarding digital. Pero bueno, también habrá que ver cuántas personas alcanzan como a tener justamente, o sea, yo creo que en términos generales podemos decir que sí. Sin embargo, bueno, también hay que aterrizarnos un poquito a la realidad de nuestro país. Creo que en muchos estados de la República, creo que en muchos lugares todavía no se tiene tanto alcance o eh, tanta disposición, digamos, de un dispositivo móvil con una calidad a lo mejor que permita también la identificación de la persona, donde pues se pueda no interrumpir una conexión, donde se puedan identificar los rasgos, pues justo el poder una persona iniciar y concluir un procedimiento en el que conlleva a lo mejor el uso de la firma electrónica avanzada, a lo mejor las inseguridades o las dudas que podría tener una persona también de qué conlleva, ¿no? Proporcionar esta información, etcétera. Creo que falta también mucho, eh, pues quizá capacitar sobre esto, informar un poquito más, a lo mejor que la autoridad nos podría ayudar en esa parte bueno, tu información eh, está segura, o sea, al final a nosotros como entidades financieras también tenemos que tener controles porque no olvidemos que el reconocimiento facial, huellas dactilares son considerados datos sensibles que están Sí. a nuestro alcance, a nuestra disposición, pero pues hay que tener los elementos necesarios para resguardarlo. Entonces, regresando a la pregunta que me hacías, Octavio, en términos generales considero que sí. Sin embargo, creo que también está dirigido a un sector de la población, pues que justamente ahorita, por ejemplo, lo que decíamos con los temas de la pandemia, bueno, pues nos garantiza como esa parte de, bueno, estoy desde mi casa, puedo tener acceso a un crédito, sin duda estoy fomentando la inclusión, pero también no dejemos de lado pues algunos sectores incluso más vulnerables que pues difícilmente podrán tener acceso a estos medios digitales, ¿no? Me imagino que te refieres a que hay otros factores que influyen en la inclusión financiera, como es el alcance de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Exactamente, Ok. exactamente. O sea, sin duda creo que hay inclusión financiera, sin embargo, hay que atender a otros factores externos también que están totalmente relacionados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, también no dejar de perder de vista que hay también lugares, poblaciones, zonas donde a lo mejor lo único que llega es la señal digital o la señal celular y que también eso ayuda a incluir desde el punto de vista con aplicaciones, con diferentes dispositivos, a tener alcance hacia a estar incluido en el sector financiero, ¿no? También. Sí, claro, totalmente, porque además lo que la regulación señala es que si no se puede tener la identificación
plena del solicitante, pues hay que evitar la contratación con ellos o hay que invitarlos a una contratación presencial, ¿no? Entonces ahí es donde se rompe un poquito ese esquema y justamente pues hay que considerar todo, tener en cuenta todo esto, ¿no? Sí, y ahora que mencionas justamente el tema de cuándo sí, cuándo no, me imagino que también hay riesgos para implementar el onboarding. ¿Cuáles consideras que son esos riesgos? Sí, claro, desde luego. Incluso la propia autoridad nos pide a nosotros como entidad financiera justamente hacer un análisis sobre esos riesgos que nosotros consideramos al momento de implementar el onboarding. O sea, ya implementado, ¿a qué riesgos podrías estar expuesto, no? Los riesgos pueden ser operativos, pueden ser legales, pueden ser catástrofes naturales, incluso hay que considerar, porque toda esa información va a vivir en la nube, ¿no? Posiblemente o pues no sé, incluso al estar expuestos, como te decía, a datos personales sensibles, ¿qué personal, cuántas personas de la entidad van a tener acceso a esa información también para que no se haga mal uso, ¿no? Los riesgos creo que son muy diversos. Al final la autoridad también está trabajando para que nosotros como instituciones financieras podamos garantizar que esos riesgos se vean reducidos. Ujú. También, bueno, no olvidemos que también en nuestra metodología de evaluación de riesgos para efectos de PLD, tenemos que considerar también en la implementación de estos canales digitales, de estos medios no presenciales, porque justamente también pues pueden incluir algo que no estemos considerando, que la contratación presencial sí podíamos pues ver a la persona. Digo, al final hay, como te digo, hay controles, por ejemplo, la prueba de vida, justamente para que veamos que es una persona, se puede ocupar el parpadeo, algún rasgo, y para ver que es una persona viva, ¿no? Eh, Eso reduce los riesgos, pero al final no los elimina, no elimina un riesgo de fraude también, por ejemplo, Claro. pero bueno, ayuda a reducir, porque además, como te comentaba también hace un momento, se va a buscar que el registro de la persona esté ante alguna autoridad como el INE o como Relaciones Exteriores. Entonces, bueno, ahí también nos reduce esa parte de que los rasgos faciales se podrían confundir con alguna persona y demás, ¿no? Con alguna otra persona. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, digamos que estos son los riesgos que identificamos, pero bueno, sin duda, pues hay que tener elementos o mitigantes para poder reducirlos, ¿no? Perdón, qué importantes son estos elementos para, por ejemplo, la prevención del lavado de dinero que mencionabas, ¿no? Sin duda. Por último, Rosario, no sé si nos puedas platicar un poco cómo es el proceso ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es decir, cómo son los plazos y las respuestas ante la comisión cuando estamos justamente buscando esta autorización que mencionabas para el onboarding digital. Sí, claro que sí. Mira, el proceso inicia con una solicitud de parte de la entidad financiera. Es un proceso formal, hay que hacer un escrito en el que la institución financiera solicita formalmente a la autoridad en términos de las disposiciones que le resulten aplicables según la naturaleza de cada entidad financiera, el poder tener esa autorización para realizar el onboarding digital con sus clientes para el tipo de operaciones que se determinen, ¿no? Este proceso, bueno, en la solicitud formal, que además pues, siempre tiene que tener una serie de formalidades también, porque debe estar firmado por un apoderado, debe acompañarse de los documentos necesarios para que la autoridad le dé entrada y empiece a analizar la solicitud. Una vez que la autoridad recibe la solicitud, bueno, ahí ya verá si cumple con todos los lineamientos de las disposiciones, del anexo 2 en particular, al de algunas disposiciones. Verá a manera de checklist, casi, la autoridad va a decir, a ver, está relacionando toda la documentación necesaria para que yo te dé la autorización. Lo más normal es que la autoridad regrese con dudas para ampliar a lo mejor alguna información o documentación que la entidad financiera previamente envió. Sin embargo, esos tiempos de respuesta no son tan cortos. La autoridad puede tardar hasta 90 días en contestar, lo cual pues nos va
ampliando los tiempos en los que podemos obtener una autorización. Obviamente la recomendación es que la solicitud vaya lo más completa posible, con todos los diagramas, cuestiones, sobre todo la cuestión tecnológica es sumamente importante, como te decía, la parte de poder garantizar que se cuenta con la infraestructura necesaria para poder pues realizar, llevar a cabo todo el procedimiento. Y bueno, posteriormente la autoridad regresará con comentarios o bien ya podría decir, ok, ya estamos, ya estás apto para poder implementar tu onboarding digital, pero creo que lo más común es que regrese con comentarios. Podemos ser muy optimistas y pensar que en el primer intento ya todo quedó muy bien y ya regresa una resolución favorable. Pero quizá el escenario más común es que la autoridad regrese con observaciones y nos dé un plazo de 20 días para subsanar, 20 días hábiles para poder subsanar esta información o documentación. En caso de que no sea subsanada, nos podrían también tener por no presentado y en su caso, pues se entendería que no hay interés en continuar con la solicitud, entonces se podría desechar. Lo recomendable, obviamente, es contestar en un plazo menor a estos 20 días hábiles que nos concede la autoridad y, bueno, con base en eso, esperar nuevamente la respuesta. En algunos casos sí puede ser un intercambio diverso de comunicaciones entre la entidad y la autoridad. Eso puede ser tan amplio, casi como la autoridad lo determine. Así sea, oye, te falta esto, porque además también aquí es importante señalar que esta autorización pasa por diversas áreas. Pasa por una área de autorizaciones especializadas de la bancaria, pasa por un área de PLD. Hay que tener siempre bien el enfoque de que es un tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? Lo que se busca lograr es la identificación fehaciente de la persona, de que quien dice ser es realmente, ¿no? Asegurarnos de esa identidad. Y bueno, finalmente concluye con la autorización, pero hay que enviar, digamos que ahí concluye el proceso de autorización, pero no para todo ahí, sino que posteriormente habrá que enviar evidencias de que la implementación se realizó correctamente. Además, se tienen que hacer pruebas y se mandan evidencias de esas pruebas y además se tiene que contratar a un externo, a un tercero certificado, justamente para que las pruebas sean validadas por ese externo certificado y no sea como, bueno, yo te digo autoridad que todo está perfecto, que todo marcha de maravilla y demás. Entonces, pues como verás, el proceso es complejo y de ahí que comentaba hace un momento que probablemente las entidades financieras pequeñas, pues tengan más dificultades, ¿no? Como más, ¿cómo decirlo? Obstáculos en el camino para poder llegar a eso, porque pues sin duda hay que invertir recursos económicos, recursos financieros, humanos, tecnológicos, etcétera. Por supuesto. Y qué importante es conocer este procedimiento, la metodología, saber los tiempos, porque si no lo conocemos, de repente creemos que puede ser un poco más ágil o siendo una entidad de menor tamaño, pues en el camino se pueden presentar observaciones y algunas complicaciones, ¿no? Qué importante es. Pues Rosario Domínguez Luna, gerente de cumplimiento de Confío, muchísimas gracias por esta conversación con Mundo FinTech. De verdad te lo agradezco. Espero que podamos seguir luego platicando de otros temas. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a este espacio. El gusto es todo mío. Y bueno, pues cualquier cosa, estamos a sus órdenes, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Octavio, un placer. Igualmente, mucho gusto. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Suscríbanse por favor al canal. Yo soy Octavio Botella y nos vemos en la próxima entrevista.